Hola a todos mis hermanos, paz y gracia sea con cada uno de ustedes en este día. Hoy quería seguir compartiendo con ustedes un tema que empezamos ayer, que se llama el camino hacia la felicidad, caminar hacia la felicidad. Y ayer hablábamos un poco de que encontrar nuestro don y nuestro talento y empezarlo a poner en práctica era el primer paso para caminar hacia la felicidad. Cuando nosotros encontramos cuál es ese don y ese talento, cuando lo ejercemos, produce en nosotros una sensación de bienestar, de gozo interno, y esa es la forma en que podemos saber cuál es nuestro don y nuestro talento. Obviamente también está, si el Espíritu Santo te lo revela, puedes empezar a ejercer también ese don y ese talento, y cuando lo haces, en ti se produce esa emoción que te produce bienestar y gozo dentro de ti. El segundo paso que podemos encontrar lo puedo ver en la vida de Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 19. Este mismo versículo o esta misma historia de Jesús la encontramos en Lucas también capítulo 7, versículo 34. Y hace referencia a que Jesús mismo estaba diciendo que los fariseos y los escribas hablaban de él, que él era un hombre comelón y bebedor de vino, y que andaba con pecadores y publicanos. O sea, los fariseos, los que pensaban contrario a él, o los doctores de la ley, o los sacerdotes de ese tanto, veían a Jesús de esa forma, que era un hombre comelón, un hombre bebedor de vino, que solamente andaba con puros pecadores y con puros publicanos. Y cuando nosotros podemos ver esta escena, podemos decir, bueno, pero ¿qué estaba haciendo Jesús? Porque solamente andaba con pecadores y publicanos. Y este es el segundo paso para caminar hacia la felicidad. Cuando tú ejerces el don, tienes que ejercerlo con las personas correctas para el don y rodearte de las personas que te ayudan a desarrollar el don. A Jesús eso no lo molestaba, porque hablábamos ayer que el don y el talento que Jesús tenía era el de servir. A eso vino él realmente, era su propósito principal, a servir. ¿Y con quién servía él? ¿A quiénes le servía? A los pecadores y a los publicanos. Entonces Jesús andaba con ese tipo de personas porque eran las personas que le ayudaban a desarrollar el don, a ejercer el don. Con ellos ponía en práctica el don. Entonces no solamente estaba rodeado de las personas correctas para ejercer su don, sino que también estaba ejerciendo el don con ellos. Entonces yo puedo ver a Jesús en esta escena ejerciendo su don. Y eso en él era lo que le producía ese gozo y esa paz que muchas veces lo describe él mismo. Por eso él lo describían que siempre andaba con ese tipo de personas, pero ellos no entendían que ahí era donde Jesús estaba desarrollando el don y el talento que había venido a hacer. Lo voy a poner un poquito en perspectiva, por ponerles un ejemplo. He descubierto en mí, a través de estas enseñanzas del Espíritu Santo, que lo que más me produce gozo y bienestar en mí es enseñar, y en este caso enseñar la palabra de Dios. Cuando yo la enseño, como en el caso de estos vitaminas de amor, o cuando enseño la palabra a través de estudios, me encanta, me fascina, es algo que innato que está en mí y que lo he aprendido a descubrir, y cuando lo pongo en práctica siento dentro de mí esa sensación de gozo, de felicidad, porque estoy ejerciendo un don que se me entregó, un talento que se me entregó. Ahora, ¿cuál es lo segundo que debo hacer? Rodearme de personas a las cuales yo les pueda enseñar la palabra de Dios. Entonces, cuando yo me rodeo de ese tipo de personas, cada vez más estoy poniendo en práctica ese don y ese talento. Y cada vez en mí se va desarrollando esa sensación de paz y felicidad. Eso era lo que hacía Jesús, y a eso es lo que me refiero. Cuando nosotros tenemos ese don, tenemos que rodearnos de las personas adecuadas. Porque si nos rodeamos de las personas inadecuadas, pues no solamente no vamos a poder ejercer el don, sino que nos vamos a ir para el lado contrario, de la angustia, la desesperación, la intranquilidad, por ponerles un ejemplo. Si yo, en vez de rodearme personas a las cuales les puedo enseñar la palabra, o las personas que me puedan enseñar a mí de cómo transmitir la palabra, personas que yo pueda aprender de cómo transmitir mejor la palabra, o incluso aprender de la palabra de Dios, yo me rodeara, por ponerles un ejemplo, de personas chismosas, de personas que reniegan, de personas que no hablan sino mal de Dios. Entonces, cuando llegará un momento en que yo posiblemente me voy a poner a renegar, me voy a poner a chismear, me voy a poner a murmurar de otras personas, en vez de estar ejerciendo el don y el talento que Dios me dio. No significa que dejemos de hablarle a esas personas o que las apartemos de nuestra vida.
No, sino te estoy diciendo que la mayor parte de tu tiempo y tu energía la debes enfocar a ejercer tu don y a estar con personas que te ayuden a desarrollar tu don y que te ayuden a poner en práctica tu don. Con estos dos consejos sencillos de encontrar el don y de ejercerlo y de rodearnos de ese tipo de personas, vamos a empezar a desarrollar en nosotros esa felicidad que está dentro, pero que tienes que encontrar cómo poderla exteriorizar. Y este es un consejo que ha estado ministrando mi vida. El Espíritu Santo a través de esta enseñanza ha estado ministrando mi vida y he estado como reenfocándome, como redireccionando mi vida hacia ese don, hacia ese talento, hacia lo que yo realmente quiero hacer y rodeándome de personas que me ayuden cada vez más a ejercer ese don. Y cada vez que yo lo ejerzo, cada vez que enseño, cada vez que hablo de la palabra de Dios, se produce en mí esa sensación. La pregunta es, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Ya lo has podido identificar? ¿Ya sabes cuál es el don que Dios te dio? La segunda pregunta que te hago es, ¿estás rodeado de personas que te ayudan a ejercer ese don, que te ayudan a manifestar ese don para que en ti se produzca la felicidad, para que empieces a caminar hacia la felicidad? Es un camino hacia la felicidad. Espero que la paz, la gracia y la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga. Los llevo en mi corazón.